El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el caso de Patricia. Lo que nosotros tenemos establecido de las bases que tuvimos para hacer las preguntas que colocamos, digamos, pues empezar como a establecer la anamnesis, desde cuándo, cómo le está pasando lo que nos menciona, ¿cierto? Esto fue la idea de encontrar recursos para entender cuáles son sus intereses, sus habilidades, sus aptitudes, su experiencia, cuál ha sido su nivel laboral y qué tanto ha generado todo ese entorno en su proceso y en su desarrollo que la está detonando de la manera que la está detonando. Esto nos permite a nosotros generar factores que nos permitan un buen diagnóstico, teniendo en cuenta su predisposición, su historia y su desarrollo psicológico y humano, social, y de esta manera nosotros también buscar factores o estrategias de afrontamiento, cómo la vamos a ubicar en ese espacio de tiempo para nosotros lograr tener un buen diagnóstico y no pues como irnos por las ramas y equivocarnos mucho en estar evadiendo de pronto preguntas importantes y relevantes en ese proceso. Bueno, también entonces para el desarrollo del cuestionario propusimos entonces trabajar una entrevista semiestructurada desde un marco teórico cognitivo. ¿Por qué? Porque es importante que la entrevista no sea pues como solo interrogatorio, interrogatorio, sino que dentro del mismo se hayan unos puntos abiertos donde ella tenga la posibilidad de expresar y nosotros comprender un poco más como esa historia y cómo fue creándose ese esquema cognitivo dentro de Patricia, ¿cierto? Es importante comprender cuáles son sus creencias, cuáles son las creencias irracionales, disfuncionales, cómo son esos esquemas cognitivos desde niña, cómo Patricia percibe el mundo. Y entonces es por eso que buscamos entender los significados de ella dentro de todos estos problemas que se le presentan, de cómo, qué es para ella las palabras que expresa, qué es para ella ansiedad, bipolaridad, inseguridad, ¿cierto? ¿Qué son para ella esos pensamientos obsesivos? ¿Por qué se manifiesta la ira? Entender desde cuándo, no solo desde cuándo, sino si esa ira es solo de ella o de pronto la trae desde momentos iniciales en su infancia, en su adolescencia, en su socialización primaria, ¿cierto? También importante encontrar para ella qué es la autoestima, cómo es su autoevaluación, cuáles son esas respuestas emocionales que ella tiene. ¿Por qué debemos encontrar esto? Porque el no hacerlo, el no ahondar en este tipo de situaciones, en este tipo de preguntas, podríamos incurrir en un mal diagnóstico, podríamos dejar por fuera estrategias de afrontamiento que Patricia ya tiene, que utiliza y le funcionan, podríamos intentar trabajar cosas que para ella tienen otro significado o que no generan un malestar, o podríamos dejar por fuera factores detonantes, efectos de su círculo social o de su entorno. Entonces es muy importante tener un conocimiento completo, no solo del motivo de consulta, sino de qué se desarrolla dentro de la parte cognitiva de Patricia y dentro de su entorno social y familiar. Bueno, muchas Bueno, gracias entonces.